¿Y cómo le fue con la tarea de... Ya, buenas tardes, señor Loor. Bienvenido a la clase de recursos naturales del día 25 de agosto del 2025. Esta clase es de periodo corto del año 2025 y estamos viendo el suelo y los componentes del suelo como un recurso que da sustento a los ecosistemas. Entonces, hoy vamos a hacer un taller y eso usted lo va a subir a la plataforma. Para proyectar el taller, Ya, ahorita ya o sea, porque lo ven voy a en la compartir, voy a compartir el gráfico, ¿no? O sea, antes realizamos una retroalimentación, ¿no? Nosotros en la última clase estuvimos viendo los componentes de la granulometría del suelo. Y habíamos visto este gráfico en donde se muestran todas las texturas del suelo en función de los porcentajes de composición de arcilla, de limo, de arena, ¿no? Eso habíamos visto en la clase anterior. También habíamos visto las propiedades de un suelo sano, ¿no? Recuerde que había una tarea de calidad de agua Sí, y se había pedido que usted investigue de acuerdo a la regulación ambiental, a la normativa ambiental ecuatoriana, los nombres de las tablas de calidad como tal. Y usted eso solo lo anotaba, no esa era una tarea. La otra tarea era investigar un concepto en en media carilla, ¿no? De una hoja cuatro. Y entonces en esa extensión se quieren los conceptos. Y dentro de los parámetros físicos y químicos de la calidad de agua estaba, por ejemplo, eh, el DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, 5 tomada el quinto día. Está la demanda química de oxígeno, están los sólidos suspendidos, están también el pH, el potencial de hidrógeno. Entonces, esa tarea también debe usted subirla y está ya en el Moodle, ¿no? Em, También debe de subir el taller que usted presentó con respecto a los ecosistemas que están cerca. Recuerde que se pidió que usted investigue en la información que suministra el Ministerio de Ambiente, de Agua y de Ecosistemas de Transición, lo la lista de áreas protegidas, el mapa de la lista de áreas protegidas. Y entonces la investigación consistía en cada una de estas áreas hacerle también una corta explicación dónde se encuentran, ¿no? Y si son bosques, son humedales. Entonces, y se había hecho un taller en base a esta información. Entonces, lo del taller también tiene que usted subir. Todo eso ya está en en la página, ¿no? En el Moodle, ¿no? Entonces, a esta información se suma la del suelo, que fue lo de la última clase. Habíamos visto también la composición del suelo, ¿no? Y habíamos visto los horizontes que se presentan, es el horizonte A, B y C, ¿no? De composición del suelo. Eso ya habíamos revisado. Entonces, hoy vamos a hacer un taller con el gráfico, ¿no? De la granulometría. Usted tiene los datos de porcentaje de granulometría. Entonces le pido por favor que usted eh, revise en este momento para que pueda hacer las descripciones de la intersección de esos datos.
Sí, ya estoy realizando ahorita. Ujú. 20% Ya. Solamente vamos a disponer de 20 minutos, por favor. No más allá de eso, para continuar con la clase. de
Ya 3 minutos, señor Lord. O ya tiene listo. Sí, ya tengo listo, Miss. Así que- Ya, entonces voy a reanudar la grabación y explique lo que usted ha concluido pues con su taller. Ya, a ver, y ahí está reanudada la grabación. Ya. Bien, según el cuadro que tenemos ahí de los tipos de suelo, se me pidió Ujú. realizar la tarea de encontrar el tipo de suelo y el porcentaje de cada tipo de suelo. Como primer punto tenemos al 20% de arcilla. Tenemos que los tipos de suelo que pertenecen al 20% de arcilla son el franco arcilloso arenoso, el franco arcilloso, franco arcilloso limoso, arena y franco arenoso. ¿Está en lo correcto? Sí, continúe por Ya. favor. El siguiente es con el suelo que tenga un 90% de limo. A estos pertenecen el franco limoso, franco, franco arenoso y también parece que pasa por arena. Sí, por arena. ¿Ya? En el 90% de arena tenemos propiamente la arena, al franco arenoso y al franco A ver, un arcilloso arenoso. momento, pero ya, si tiene 90% de arena, ya, hay arena y qué más. Arena, el franco arenoso y el franco arcilloso arenoso. Ya. Sí, Y hasta nada más. ahí, ¿a dónde sube? Pero no, pues ahí le falta. Por ahí sube más o menos hasta un 18% de arcilla, nada más, Por eso, pues, y de ahí le falta cruzar con limo, pues. con el limo. Acuérdese que el gráfico tiene 3 entradas. Mm. Normalmente se da en un análisis de laboratorio un porcentaje y parte de ahí porque ya estos gráficos están establecidos. No es que han sido creación mía o no, no, ya estos están estandarizados. Este triángulo de 3 entradas de composición de suelo. Entonces usted lo que hace es que de una arista parte de un porcentaje, lo sube hasta el de arcilla y de ahí lo cruza con el de limo, pues. Oh, sí, sí, es verdad. Así que están incompletos esos análisis. A ver, otra vez, regrese al primer análisis. Está incompleto. Al 20% de arcilla, ¿no? Ya, a ver, entonces ahora sí empiece. El 20% de arcilla, ¿qué era? Franco arcilloso arenoso, Ya, franco y en arcilloso, arena, ¿cuánto le franco. corresponde? En arena le corresponde más o menos un 85% de arena. 87, porque está muy cerca del 90. Sí, por ahí más o menos. Ya, entonces póngale 88. Ya. Y ahí, ¿cuánto tiene de limo? De limo está, sí está así por los 80, 81 más o menos. Ya, Sí. tiene 80%. Pero, ¿qué tipo de suelos atraviesan? El franco arcilloso arenoso, franco arcilloso y franco arcilloso limoso. Hasta ahí estoy bien. Correcto, ya. Y Y tiene un 80% de limo. Ya, sí, entonces complete el que falta. ya. A ver, en el 90% del limo tengo.
Franco limoso, ¿está bien? Franco, Franco arenoso y arena. Ese sí está bien. Ujú. Sí, ese sí está bien. He fallado en el 90% de arena. Bien, Sí, porque sube más o menos hasta el 18% de arcilla y de ahí va al franco arcilloso arenoso, franco arcilloso y franco arcilloso limoso que está más o menos por el 83% de limo, ya, ¿cierto? sí. Y ahí está completo. Pero siempre no olvide que tiene que mencionar todo el recorrido, ¿no? Sí, 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 verdad. Tiene que mencionar todo el recorrido, porque si usted no lo menciona, eso, ahí está la información incompleta. Ya. Eh, Se me pidió también sacar los porcentajes de suelos de tres tipos diferentes de suelo. Tenemos como el primero el franco arcilloso limoso, que yo le tengo que tiene de arcilla más o menos de un 15 a 25% de arcilla, ¿ya? En arena tiene más o menos del 1 al 55% de arena. Sí, creo que dice bien. Franco arcilloso limoso. Sí. Sí. Ah, no. Es más o menos, ahí me equivoqué de nuevo. Sí. Tomo como referencia la punta, más o menos un 10%. Le puedo ampliar un poquito más para que usted vea, porque siempre recuerde que uno tiene que hacer la lectura con el número más próximo, pues. No, no, estaba bien como estaba mi Jessica. Ahí está bien. A ver, Reduzcanla nomás. Es que ahí, y eh, ahí. eh, me confundí con las líneas que salen hasta las puntas. Ujú. Más o menos un franco arcilloso limoso, un 5% de arena a un 55%. Ujú. Eso es lo de en arena. Y en limo tengo del 75 al 85% de limo. Ese también, aproximadamente. Ya. También tengo el franco arenoso. Sí. El franco arenoso que está entre lo que es arena, a ver, arcilla, del 1 al 15% de arcilla aproximadamente. En arena lo tengo más o menos del 67% al 93% de arena, aproximadamente. Y en limo lo tenemos del 85 al 100% de limo. Ese es en lo que es el suelo franco arenoso. Y ahí para el otro es arcilloso arenoso. Ahora, aquí hay un detalle importante. Ahora A hagamos ver, en el taller también la información inversa. Por ejemplo, le digo, ¿qué pasa en el intersecto entre franco arcilloso y franco arcillo limoso? En esa intersección, en ese tramo de la recta, ¿qué porcentaje le corresponden del gráfico de cada elemento? más o menos me dijo entre arena y limo del franco arcilloso. Entre franco arcilloso y franco arcillo limoso. Ya nos sale que el porcentaje está entre un 42% de limo y 57%. No, pues ¿cómo va a creer que de limo va a ser 42%? No puede ser, pues. Si estamos hablando de el tramo entre el lindero entre el franco arcilloso y el franco arcillo limoso, esa recta que está inclinada, ¿cuáles son los puntos de cada extremo? Le pregunto.
Los puntos de cada extremo. Claro. Ya. Mm, A ver, este punto, mire, ahí le voy a hacer una bolita con el lápiz. Ahí, ese punto. este punto. Y el otro es el que está acá. Entonces, ¿cuánto le corresponde a eso del limón? Coge ese punto Ah, y del limo, mídelo ese es aquí. entre 75 y 85%. Correcto, ya. Sí. ¿Y qué pasa con arcilla? Arcilla está entre 20 digo, 18 a un 26%. Correcto. No es que usted coge, voy a coger el lapicito acá, este punto y este punto, ya. Y con respecto a la arena, ¿qué pasa con este punto? ¿Cuánto le Ahí sí, corresponde en arena? en arena estamos entre un 50 y, a ver, 43% a un 51, o no, a ver, Correcto, ahí o menos. sí, Sí, ahí sí, está de arena, bien. sí. Ahora, anote por favor para que lo suba, porque yo voy a aperturar hoy un literal que diga taller realizado el 25 de agosto de componentes de suelo. Entonces, descríbase la arena. ¿Cuáles La son los arena, linderos? la arena tiene entre 85 a 100% de arena, ¿no? Ya, y el resto. En arcilla está entre 0% a 16 17%. No puede ser, no puede, tiene que ser 17, no llega al 20. Por eso, del 0 al 17% más o menos. Ya, más o menos, ya. Y de limo, Del limo está entre el 85 al 100%, casi 84 más o menos. ya, ya está muy bien. Mire, entonces, verá, suba eso a la plataforma, ¿no? Ya, sí, sí. Déjeme ahora. Uy, déjeme dejar de compartir porque, ya, entonces continuamos con lo del suelo. Y ahí tenemos, esto ya habíamos visto, la textura arenosa. Ya, aquí nos quedamos. Entonces, mire, esto de la textura es importantísimo porque depende de la porosidad, la retención del agua, los elementos nutritivos, el color del suelo, y todo eso tiene que ver con la textura, ¿no? Si es arenoso, si es arcillo limoso. Esto también ya habíamos revisado. Todo esto ya hemos revisado, ya hemos explicado lo del humus también, lo de las estructuras del suelo. Ya habíamos visto también lo de las raíces con las micorrizas y eso ya habíamos visto. Ya, ahora nos toca ver el tema de nutrientes. Ya, ahí hay una lámina sobre efectos del arado. Entonces, cuando se ara el suelo, obviamente se rompen los terrones y se lo hace más que todo para también matar las malas hierbas. Pero además, el arado tiene que ver con la presencia de los hongos y la ruptura de ellos, pues en las raíces. Entonces, no con esto se está queriendo decir que no se are el suelo. El suelo siempre hay que generar la capa superficial
una remoción oportuna, ¿no? Por el tema de porosidad, redistribución de agua. Pero hay que tomar cierta precaución, porque si no puede dar lugar a la erosión como tal. Y por supuesto, la estructura como tal de las rocas puede también dañarse. Entonces, hay que evitar los impactos o reducir los impactos en temas, por ejemplo, como el uso indiscriminado de nutrientes en el suelo. Muchas veces la persona que está a cargo del arado cree que por poner mayor cantidad de abono, el suelo va a rendir o la fruta o lo que se ha sembrado van a rendir de una manera eh, más, digamos que de mejor aspecto que otro tipo de cultivos. Y no es así. Y más bien lo que ocasionan es un problema de contaminación o de exceso de nitrógeno, de exceso de fósforo que el suelo no puede absorber. Entonces, es necesario tomar una medida para reducir el impacto. También es necesario reducir el tema de la compactación del suelo, porque esto luego nos puede generar algún tipo de degradación biológica. Y también hay un impacto importante en el suelo por el tema del el asfaltado de los caminos, ¿no? Ahora, todas estas cosas son parte del progreso, pero siempre es necesario estimar o considerar medidas que compensen el daño ambiental. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas medidas? Por ejemplo, esperar a que el suelo se recupere después de una cosecha. Otra medida sería la preservación de las áreas verdes. Otra medida sería el seleccionar cultivos que no sean monocíclicos para evitar que se pierda la cantidad de agua retenida en el suelo. Entonces, esas son medidas alternativas, ¿no? Para poder reducir el impacto ambiental. Ahí tenemos las características biológicas, ¿no? Pero de esto yo quiero pasar ya al... Este es un cuadro de relación o una regla alimentaria. Y si usted en esta red puede visualizar, verá que hay unos círculos. Esos círculos son nodos y en cada nodo hay una especie. Entonces, por ejemplo, estas flechas van siempre de la comida hacia el que se lo come. Por ejemplo, esa cochinilla, ¿sí logra visualizar la cochinilla? Mm, Ese no, no. negrito que parece como un tubito. Oh, ya, sí, sí. A ver, y ahí le aumento. Ahí está la cochinilla. Sí la ve, ¿no? Esta sí la Ya. veo. Esas son las especies pequeñas que habitan en el suelo. Y bueno, algunas son inclusive hasta microscópicas. Entonces, el caso de la cochinilla no, esa sí es más visible porque esa es una plaga que se aloja en las plantas. Pero la cochinilla está relacionada con el ácaro, con los ácaros. Y los ácaros se alimentan de las cochinillas. Hay otra relación importante, en cambio. Ese ácaro puede ser alimento de una lombriz. Por eso hay una flechita que nace del ácaro y la dirige hacia la lombriz. Y hay cierto tipo de algas que se alimentan de las hojas.
así como las bacterias, así como los otro tipo de ácaros o el gorgojo. Entonces, esa es una regla alimentaria que hay en el suelo. Mire que los hongos, a ver, los hongos, ustedes lo que visualizan, ¿de quién son comida? De los hematodos, Los bacterias, nematodos, tiene tilde, nematodos, el nematodo. son Pero nematodos, ya. Entonces, la- esa red alimentaria es muy importante porque sin ella tampoco habría remoción del suelo y tampoco habrían los procesos de descomposición que son tan necesarios, ¿no? Para la formación del humo, todo lo que es la descomposición de la biomasa. Mire que hay también lombrices que son, que se alimentan, por ejemplo, de piojos o de ácaros también. Y hay bacterias que en cambio son alimento de los hongos. Entonces, esa regla alimentaria es importantísimo conservarla. ¿Para qué? Para evitar la degradación del suelo y la pérdida también de nutrientes. Entonces, el suelo tiene, hay unas funciones importantes que son la fijación y el sostén de las plantas, la proporción de sustancias nutritivas y la retención del agua, que es lo que hemos venido hablando esta mañana. En cambio, los componentes del suelo, a esta parte yo quería llegar. Sí. Hay macros y micronutrientes. Por favor, lea los macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? los macronutrientes, dice, se requieren en grandes cantidades de hierro, manganeso, magnesio, no recuerdo, me No, confundo no, todavía. a ver, cuidado. Oiga, usted está por graduarse químico biólogo. No me va a decir que usted no sabe la tabla ni las representaciones. Eso no es magnesio. Eso no es magnesio. Hágame el favor. ¿Qué símbolo es ese? Un ratito que estoy un poquito que a Bueno, ver. eso. Qué barbaridad, oiga. No sabe la tabla periódica de elementos. Bueno, tarea entonces. Si no sabe, tiene que investigar. Hierro, Oiga, eso es magnesio, imperdonable. Usted va a dar clases en colegio de química. boro. Tiene que saber. Eso es Bueno, a ver. eso es manganeso. Eso es manganeso. Eso no es magnesio. Me Magnesio es confundo. Mg. Magnesio, y a ver, Ya, hierro, tarea, tarea. Usted magnesio, todos esos macronutrientes quiero que con sus símbolos me los escriba. Y tendrá que repetirlo unas 5 veces cada uno. No, no se me ría, oiga, si usted va a dar la clase allí en el difícil. colegio. ¿Y cómo va a confundir el magnesio con el manganeso? eh, Y ya mismo está licenciado y va a comerse el pavo, el pollo, el puerco. No, pues. no, no, no va a haber puerco, creo. No, 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 eso está muy mal. Así que tiene que repetir. A ver, ¿cuál es el tercer elemento? Ese sí, de acuerdo. Boro, molibdeno, cobre, zinc y cloro. Correcto. Esos son los macronutrientes. ¿Y los micronutrientes? Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. ¿Cuál carbono? Los micronutrientes que están al lado. Los son los elementos requeridos en pequeñas cantidades por las plantas o animales. Los símbolos químicos, ¿cuáles son? Hierro, manganeso, boro, molibdeno, cobre, zinc y cloro. Sí, los mismos son. Correcto, ya. Un segundito, un segundito. Va a pasar que la directora ha llegado. Mire, ella está aquí hasta ¿Cómo súper está? Muy buenas tardes. supervisando. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Lord, el Aló, señor, ¿cómo está? Un gusto conocerlo, ¿ah? él nomás se ha conectado en todo ¿Y el este otro tiempo. compañero? Nunca se conectó. Oh, Nunca.
ya, estoy muy... Ya, a ver, Bueno. vamos a un momentito a pausar que hay un anuncio importante seguramente que Ya, ya. ya.
No, yo voy a revisar bien eso. Tiene que estar, sino que con tantas cosas, créanme que. Señor Lord, bueno, la directora acaba de confirmar que ella nos va a confirmar lo del asunto del examen del primer parcial, ¿no? Me dice que Ok, en principio no habría problema que sea el jueves, pero va a confirmar porque de repente se lo puede adelantar. ya. Ahora, ¿qué material usted tiene que estudiar? Tiene que estudiar, ya, gracias, gracias, que esté bien. ¿Qué material es el que usted tiene que estudiar? Va a estudiar el libro como tal de recursos naturales y va completito, la unidad uno y unidad 2, que es lo que yo le comenté. ¿Se Sí, acuerda? sí, Además, usted va a estudiar este material que estamos revisando y de hecho lo va a terminar hasta porque hoy cerramos todo hasta la hasta la diapositiva 56. Entonces, ya. usted va Ya. a estudiar eso, más las investigaciones y más las tareas que se ha pedido. Ok, Ya. Entonces, bueno, continuando con esto. Entonces, hay macros y micronutrientes, ¿no? En pequeñas cantidades en el suelo para poder dar soporte a estos seres vivos. Entonces, veamos los macronutrientes. El nitrógeno. El nitrógeno, lea por favor las bondades del nitrógeno. ya un segundito. A ver, pantalla más grande. La cantidad de nitrógeno en el suelo es muy baja en contraposición de lo que se consume en los cultivos, que es muy alta. El nitrógeno, ¿qué dice? Favorece el crecimiento vegetativo, produce suculencia, da el color verde a las hojas, gobierna en las plantas el uso de potasio, fósforo y otros. Un exceso de este elemento retarda la maduración, debilita la planta, puede bajar la calidad del cultivo y puede provocar menor resistencia a enfermedades. Ujú. Bien. Entonces, yo le decía que justamente por estas bondades, este macronutriente se convierte en uno de los favoritos en el tema de la fertilización. Se convierte en favorito. Pero, muchas veces el agricultor piensa uy, todo se cae. Un ratito. El agricultor cree que entre más se ponga, más grande va a salir la cosecha, o más gordo va a salir el tomate, o más de mayor tamaño, de mejor contextura saldrá el cultivo, ¿no? La cosecha, pero no necesariamente es así, porque recuerde que hay un tema estructural del suelo como tal, y eso hay que respetarlo. Entonces, las concentraciones en exceso de nitrógeno y de fósforo, el suelo no alcanza a asimilarlo fácilmente. Y ahí es lo que forma, y que le he venido mencionando en varias sesiones de la clase, que son los lixiviados. Entonces, eh, no se trata de exceder los lixiviados en el suelo. Perdón, no se trata de exceder las concentraciones de los macronutrientes en el suelo, porque esto me forma un lixiviado y el lixiviado, debido al tema de la filtración rocosa, porque recuerde que las rocas no son impermeables, son porosas. Entonces, ese lixiviado llega hasta las aguas subterráneas y las contamina. Ese en realidad es el problema. Ahí tenemos nosotros el ciclo del nitrógeno como tal, ¿no? Eso puede quedar de tarea. Usted va a tener
Bueno, está en inglés, pero bueno, no hay dificultad en leer esto, ¿no? Usted tiene o parte todo el ciclo desde el ciclo del agua, la precipitación, y se precipita hasta el suelo en donde hay ese plan uptake, es la absorción como tal de del resto orgánico que contiene el nitrógeno y que contiene, también está el amonio, ¿no? Usted ve que está el amonio, el NH4, con una flechita señalando justamente la raíz de la planta, que es donde se produce la absorción. Asimismo están los nitratos, el NO3. Y está también está también el tema de la formación de los nitritos. Y tanto los nitratos como los nitritos, una parte de ellos también se queda en el suelo. Y otra, y otra, justamente por efecto de las bacterias desnitrificantes. Aquí hay un rol muy importante que están lastimosamente están un poco borrosos, pero en la parte derecha y en la parte izquierda, en los extremos, ahí en esas letras está la palabra bacterias y algunas son nitrificantes, las que fijan en el suelo el nitrógeno, y las otras son las que descomponen o las desnitrificantes. Por eso la flecha roja sale. Esos son el grupo de bacterias desnitrificantes que descomponen esos nitratos y devuelven de manera gaseosa a la atmósfera el nitrógeno y el óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Oh, ahí está lo del asunto de las flechas, ¿no? Y la acción microbiana. El fósforo es otro elemento importante. Entonces, el fósforo, en cambio, interviene en numerosos procesos bioquímicos a nivel celular y además contribuye con las raíces a las plántulas, en el desarrollo de las plántulas y mejora la resistencia a las bajas temperaturas. Allí tenemos nosotros el gráfico de la presencia del fósforo. También hay un ciclo de fósforo, por si acaso. Así como hay nitrógeno, hay ciclo de fósforo. No lo está colocando acá en las presentaciones, pero el fósforo básicamente está ligado a los depósitos como tal, en las rocas. Y como anotación relevante sería que solo un porcentaje bajo, entre 0,1 y 0,3 partes por millón, se encuentran realmente en las soluciones. Y soluciones que están, por supuesto, disponibles para las plantas y para los microorganismos. El tercer macronutriente es el potasio. Por favor, lea las funciones del potasio. Dice, elemento esencial para todos los organismos vivos. Rol importante en la activación enzimática, ayuda a la fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos, ayuda con el balance del agua, en el crecimiento meristemático, favorece el crecimiento vegetativo, la fructificación, la maduración y la calidad de los frutos. El potasio aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y frío. No vas a leer más.
Los primeros síntomas de su carencia, cuando es leve, se observan en las hojas viejas, pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los que más severamente afectados, llegando a secarse. Ya, ahí tenemos también otro macronutriente que es el azufre. Y entonces el azufre se encuentra en el gas natural, en la roca madre de los basaltos, en la pirita. El azufre también se absorbe como un sulfato, ¿no? En forma iónica. El azufre también puede entrar a la planta en forma gaseosa, como SO2. Y y además se concentra debido a la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Hay otro punto importante, el dióxido de carbono, perdón, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, o los SOX o los NOx en general, ¿no? Se ha incrementado la concentración en la atmósfera debido al tema de los procesos de combustión de las industrias. Y estos dos elementos en particular, que si bien es cierto, forman parte de macronutrientes, la presencia de azufre y nitrógeno, cuando los enviamos a la atmósfera en exceso, se mezclan con las finas gotillas de agua o del vapor de agua para dar lugar a la formación de la lluvia ácida. Entonces, ahí nosotros tenemos problemas como menciona acá la diapositiva, que hay una especie de amarillamiento en las hojas, ¿no? La lluvia ácida genera cambios en el pH del agua. Y eso cae a las plantas y lo debilita. En- Entonces, hay también efectos a causa de la carencia del azufre, ¿no? Porque hay, por ejemplo, disminución en el tamaño de las plantas, hay debilidades estructurales en los tallos, en las hojas, las hojas jóvenes también se dañan, la coloración de las hojas también cambia. El calcio. El calcio también es otro macronutriente y el calcio se absorbe en forma de catión y también ayuda en el desarrollo de las raíces, también ayuda a reducir la presencia del nitrato en las plantas, ayuda a activar varios sistemas de enzimas, tiene que ver con el rendimiento al reducir la acidez y se reduce la solubilidad y la toxicidad también del suelo. Ya, con respecto a los micronutrientes, nosotros tenemos al hierro. Entonces, el hierro se encuentra de forma natural con la valencia 3, ¿no? 2, perdón, y 3. Entonces, esto se encuentra en el suelo y forma óxidos e hidróxidos, ¿no? Hay un tema importante, hay hierros enriquecidos, hay suelos enriquecidos en hierro y la coloración del suelo es la que en realidad denota la presencia de este elemento químico, porque la coloración del suelo es amarillo pardoso, ¿no? Amarillo pardoso. Cuando el suelo tiene deficiencia de hierro, se puede notar, por ejemplo, en las plantas que las hojas aparecen como más viejas, ¿no?
y que además quedan amarillas con los nervios verdes. Además, la deficiencia se ve favorecida en la presencia de suelo con alto contenido en calcio. Ya, el cobre. El cobre, en cambio, se encuentra en forma de sulfuro cuproso y sulfuro cúprico y forma parte de la estructura cristalina de los minerales en la Tierra. ¿Cuál, ¿Qué genera su deficiencia? Normalmente la actividad minera busca este elemento, ¿no? Para extraerlo. Porque usted notará que cierto tipo de cableados hechos a base de cobre tienen un mejor sistema conductor. De hecho, el cobre es muy usado para las bobinas como tal, por eso la minería eh, genera la extracción de este elemento y por supuesto deja o coloca en problemas la estructura para el desarrollo de los ecosistemas. Entonces, la deficiencia de este elemento en las plantas causa cambios también de color en las hojas, se vuelven amarillosas. Y en el suelo, en cambio, empiezan a cambiar el pH y se vuelven tipo suelos calcáreos, ¿no? Ahí tenemos nosotros actividades agrícolas como tal y tenemos los tipos de elementos con los cuales se remueven las capas superficiales de la tierra. Entonces el mensaje final es que las actividades antropogénicas deben ir de la mano con la preservación y el cuidado del recurso. Nadie nos quita el derecho de tener áreas de cultivo o áreas que tengan beneficios comerciales, agrícolas, ¿no? El problema básicamente es la preservación o las medidas para la reducción de la mitigación de los impactos. Ese es básicamente el tema o la preocupación a nivel mundial, porque se conoce que el suelo es un recurso importante para los ecosistemas. Y si nosotros extraemos por demás los minerales o vertimos desechos sólidos y líquidos sobre él, lo que estamos generando es la erosión como tal. Y eso no solamente le afecta a los ecosistemas, sino que además nos afecta a nosotros. Entonces necesitamos tomar medidas urgentes para poder desarrollar, en la unidad 3 ya nosotros tenemos el concepto de desarrollo sostenible. Y ese es un concepto que tiene que ver con que nosotros los humanos tenemos derecho a usar los recursos, pero sin agotarlos para que las generaciones futuras también puedan disponer de los mismos. Ya ese concepto lo vamos a iniciar en estos días, ¿no? Que es la unidad 3, es nuestro segundo parcial. Bien, vamos a ver hasta ahí para que usted, por favor, pueda subir las tareas, porque yo necesito generar ya esas calificaciones y tomar ese primer parcial, ¿no? Del cual se habla. Por favor, ponerse a estudiar y a leer, porque van a salir, va a tener usted lo siguiente, un día va a tener una lección y al siguiente día tendrá usted el examen. Entonces la lección Ok, siempre es el día antes del examen. ok. Todo es online, por supuesto, ¿no? Ya, belleza. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase, por favor, suba las tareas Ya y mañana tengo que hacer las tareas. sí, por favor. Ya. Ya, espérese un ratito, déjenme tomar la foto del curso. Listo.
Ya, déjeme tomar esa foto. Ay.